Pues hermanos, si Dios quiere, esta tarde vamos a tratar un tema que todos nos hemos visto y nos estamos viendo involucrados en algún momento de nuestra vida. Y lo he puesto como título Glorificando a Dios frente a la incredulidad. Es un título un poco extraño, pero vamos a ver qué significa esto. Glorificando a Dios frente a la incredulidad. Como creyentes estamos creciendo en el conocimiento de que Dios nos ha salvado para que cumplamos el propósito por el cual nos creó, y es darle gloria, glorificarle. Glorificando a Dios frente a la incredulidad es una de las áreas en las que el creyente es llamado a cumplir también. La pregunta es, ¿frente a la incredulidad de quién? ¿La incredulidad puede glorificar a Dios? No, lo que estamos diciendo es que el creyente es llamado a glorificar a Dios frente a la incredulidad, especialmente de nuestros seres queridos. ¿Cómo podemos glorificar a Dios frente a la incredulidad de nuestros seres queridos? Y todos tenemos seres queridos a los que amamos, pero también sabemos que están todavía bajo la condenación, no han creído en Cristo como su Salvador y Señor. Les hemos compartido el Evangelio y el tiempo pasa, la vida continúa, la esperanza se diluye y hay momentos en nuestras vidas en que también sufrimos y nos lamentamos y sentimos dolor en nuestro corazón porque hay seres queridos que están en incredulidad. Así que con la ayuda del Señor vamos a ver cómo debemos o cómo podemos glorificar a Dios frente a la incredulidad, especialmente de nuestros seres queridos. Por ejemplo, hay algunos pasajes que nos han llevado a sufrir por tener una expectativa diferente. Recordáis que Proverbio 22:6 dice: instruye al niño en su camino y aunque fuere mayor, no se apartará de él. Y en muchas ocasiones hermanos han procurado instruir a sus hijos en su camino, pero ve que pasa el tiempo y parece que este proverbio no se cumpla. Cuando sabemos que la propia naturaleza de los proverbios no es una promesa, son verdades generales, pero no son promesas absolutas a todos los casos, a todos los padres y a todos los niños, sino que es una instrucción a los padres para que sepamos la importancia que Dios nos ha dado de instruir a nuestros hijos en el camino del Señor, o como algunos dicen, de no permitir que nuestros hijos sean consentidos, porque ahí hay dos posibilidades de interpretar la escritura de ese proverbio, pero no vamos a entrar esta tarde en ello. Pero sí que eso nos ha llevado a una expectativa no cumplida, un sufrimiento. Por ejemplo, Hechos capítulo 10 también en ocasiones se ha interpretado mal. Algunas veces hemos escuchado esa expectativa de que tu casa será salva si tú eres salvo. Y lo hemos visto en ocasiones en Hechos capítulo 16:31. Hechos 16:31, Pablo y Silas están ahí, el carcelero le pregunta y ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Eso es lo que sabemos. Que Pablo, por inspiración de Dios, le habló y le anunció al carcelero que él y su casa serían salvos porque fue lo que sucedió. Pero esto no es una promesa para los creyentes. En que un creyente entonces toda su casa será salvo. No solamente porque es un error de interpretación traerlos a nuestra propia vida, sino también es una demostración que no ha sucedido así. En la práctica, en la vida de los creyentes. Hechos capítulo 10, un poco más atrás, versículo 14, Pedro, el apóstol Pedro, está hablándole a los de la circuncisión y les está diciendo que Dios salva por gracia solo en Cristo, también a los gentiles, y les está explicando cómo Dios salvó a Cornelio. Y además dice ahí, en esta explicación, en el versículo 14, mas Pedro dijo: de ninguna manera, Señor. Pedro estaba diciendo que no iba a comer nada impuro, ¿no? Nada inmundo. Y Dios le dice: lo que Dios ha limpiado no lo llames tú impuro. Y le estaba preparando para lo que sucedería, que Cornelio mandaría, siendo un hombre, versículo 22, llevaron este mensaje a Cornelio, el centurión, un hombre justo y temeroso de Dios, y que es muy estimado por toda la nación de los judíos. Le fue ordenado por un santo ángel que te hiciera venir a su casa para oír tus palabras.
ahí en ese texto paralelo nos lleva al capítulo 11, versículo 14. 11, versículo 14. Y es aquí donde Pedro está informando de su visita a los judaizantes, a los de la circuncisión. Y Pedro amplía este mensaje, algo que no está en el capítulo 10. Pedro amplía ese mensaje, dice el versículo 13. Y él nos contó cómo había visto al ángel de pie en su casa, el cual le dijo: envía a Jope y haz traer a Simón, que también es llamado Pedro, quien te dirá palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Así que ¿quién le dijo a Cornelio que sería salvo él y su casa? Bueno, el ángel le estaba anunciando a Cornelio que esto sucedería. Pero de nuevo, no podemos tomar estos ejemplos para crear una expectativa a todos los creyentes de que tarde o temprano tu casa será salvada. Así que, ¿cómo podemos glorificar a Dios frente a la incredulidad de nuestros seres queridos? En primer lugar, os propongo estas cuestiones que debemos recordar. No voy a decir esta tarde nada nuevo, sino aquello que a veces nos olvidamos y debemos traer a nuestra memoria para glorificar a Dios. Primero, recuerda la advertencia de Cristo. Recuerda la advertencia de Cristo. Si algunos han tomado estos versículos de Hechos para darles promesas de manera inapropiada, promesas que Dios nos ha dado a creyentes para que esperen que su casa será salvada, más bien recuerda lo que Jesús nos advirtió. Y eso sí tiene aplicación para todos nosotros. Por ejemplo, Marcos capítulo 6, versículo 4. Recuerda la advertencia de Cristo. Y lo vemos una de ellas en Marcos capítulo 6, versículo 4. En primer lugar, Dios anuncia que los profetas no recibirían honra ni de su propia ciudad, ni de sus propios familiares, ni de su propia familia. Mira lo que Jesús está diciendo frente al contexto de aquellos de Nazaret que decían, versículo 3, ¿no es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús responde de esta manera, y Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Lo que Jesús está diciendo, todos los profetas tienen honra, menos en su propia tierra. Los profetas no tienen honra en su propia tierra. Y continúa diciendo, y entre sus parientes y en su casa. Así que si un profeta es alguien que merece ser honrado por su labor, en la propia familia, en la propia casa, en el propio entorno de este profeta, esas familias van a estar influenciados por lo que creen que saben de esa persona y ven imposible, o le quitan mérito o le quitan honra a esa labor. Lo que en el versículo 3 estaba sucediendo es que estas personas eran incrédulas no solamente por su pecado, sino por lo que también conocían de Jesús. Y decían, bueno, si Jesús viene de esta familia, viene de estos hermanos, ¿cómo este puede ser profeta? Ahora, ninguno somos profetas, pero sí hay una realidad aquí, que es que en ocasiones en nuestra propia familia el Evangelio se encuentra no solamente con la dificultad del Evangelio, sino también con lo que la propia familia sabe de ti y quieren justificar ese conocimiento para rechazar de nuevo el Evangelio. Así que tenemos aquí un principio, que nuestra propia familia a veces es aquella que no honra lo que debe honrar. Por ejemplo, también Jesús advirtió sobre esto en Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Y este versículo también es una advertencia no solamente a los que estaban escuchando, que sin duda eran judíos que esperaban la restauración de todas las cosas. Judíos que esperaban que la paz se hiciera en Israel entre ellos. Estamos en Mateo capítulo 10, versículo 34. Dice Jesús, no penséis que vine a traer paz a la tierra. ¿Por qué dice Jesús esto? Porque Jesús corrige la expectativa que estas personas tenían del Mesías.
Los judíos tenían la expectativa de que el Mesías traería paz a la tierra. Y a veces nosotros tenemos la expectativa de que el Evangelio trae paz a nuestro entorno, a nuestra familia, a tu propia vida. Y hermanos, debemos recordar que el Evangelio trae paz entre el pecador y Dios. Pero no tengamos una expectativa equivocada de que el Evangelio trae paz también en tu propio entorno. Observa lo que dice el versículo 34. No penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. ¿Qué significa esto, hermano? Que cuando el Evangelio obra por la gracia de Dios para salvar a un pecador, ha colocado a ese pecador en un contexto en su familia de ser ahora el enemigo entre los pecadores. Ahora está viviendo en medio de una familia con cosas que ya no tiene nada en común con ellos. Ya dejará de hacer lo que antes hacía y ya no les acompañará a hacer con ellos lo que ellos están haciendo. Versículo 37 continúa: el que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. Así que observa y recuerda que Dios, cuando ha traído el Evangelio a tu vida, con ello ha traído también una circunstancia o una situación de conflicto en tu propia familia. Porque te vas a ver en esa tesitura o vas a desear preservar tu vida en paz con tu familia, lo cual te llevará a compartir los pecados con ellos, lo cual te llevará a pasar por alto lo que ellos hacen, lo cual te llevará a acompañarles a ellos en el pecado, lo cual significa que no eres discípulo de Cristo. O Jesús está diciendo que el verdadero discípulo continuará siendo fiel al Señor y su palabra, aunque su propia familia se ponga en su contra. Aunque su propia familia se ponga en su contra. Así que cuando nuestros seres queridos están en incredulidad, la manera en que glorificamos a Dios la encontramos recordando esta advertencia. Que el verdadero discípulo se mantiene fiel al Señor que lo salvó a pesar del contexto contrario y de oposición que se encuentra en su propia familia. Observa en este capítulo, versículo 21, que la oposición familiar hacia los creyentes, Jesús anuncia esta realidad que puede suceder a un creyente, que su propia familia se oponga hasta la muerte. Mateo 10, versículo 21. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Bueno, en primer lugar les está dando advertencia a los 12 que van a predicar el Evangelio. Pero además les está diciendo, allá donde vayáis el Evangelio dé fruto de conversión, que sepáis que estas personas van a creer y van a ser salvadas, pero se van a encontrar en un contexto de oposición. Ese contexto de oposición es su familia. Es su familia. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto en que los entregarán a la muerte. Serán perseguidos por su fe y sus propios hijos y sus propios hermanos y sus padres también los delatarán para que sean muertos por su fe. Sin duda que Jesús no se calla las malas noticias, ¿verdad? No se calla las advertencias que debemos saber para glorificar a Dios en medio de la incredulidad. Este es el precio que un creyente debe pagar. Sin duda sufrimos y nos duele que seres queridos no crean en Cristo. Pero a veces también sufrimos porque ellos se oponen a nuestra fe. Y no debemos tener una expectativa equivocada, debemos recordar lo que Cristo ya nos dijo. Y por encima de la fidelidad de tu familia está la fidelidad a Cristo. Lo vuelvo a repetir, por encima de la fidelidad a tu familia es mayor la fidelidad que Cristo merece. Versículo 22 de ese capítulo 10. Y seréis odiados por todos
y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Pero, un anuncio, el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿Qué significa perseverar hasta el fin en este contexto? El que es verdadero discípulo se mantendrá fiel aunque su propia familia sea la que se oponga y que sea odiado por causa de su familia y de todos los que le rodean por causa del nombre de Cristo. Esto es una carrera de fondo, hermano. Y cuando llega un momento en nuestra vida en que vemos que nuestros seres queridos no creen el Evangelio, nos vemos tentados a rebajar nuestro compromiso con el Señor y, como a veces se dice, tender puentes, mantener relaciones y pensar que, no tenemos que ser tan duros con ellos, no tenemos que presentarle el Evangelio, no tenemos por qué confrontarle su pecado, no tenemos por qué ser tan extremistas en nuestra fidelidad al Señor. Y aquí el Señor está diciendo, nuestra fidelidad debe perseverar hasta el fin, sea cual sea la situación que Dios permita a causa de la incredulidad de nuestros seres queridos. De alguna manera está aquí mostrada que debemos ser fiel al Señor antes que a nuestra familia. Mira Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. ¿Hasta qué punto el Señor Jesús nos enseña sobre a quién debemos ser fieles? ¿A nuestra familia o al Señor? ¿A nuestra familia o a la palabra de Dios? Mateo capítulo 12, versículo 46. Mientras él aún, por supuesto Jesús está ahí hablando, mientras él aún estaba hablando a la multitud de aquí, su madre y sus hermanos estaban afuera deseando hablar con él. Y en el contexto de otro evangelio nos muestra que el deseo de hablar con Jesús no era de que habían venido de visita a verle. Venían para convencer a Jesús de que dejara de predicar. Jesús estaba predicando el evangelio y su fama estaba creciendo, pero también sus enemigos crecían. Y muchos pensaban que él era un loco. Y María, la madre de Jesús, y sus hermanos en ese tiempo no se caracterizaban por apoyar a Jesús en su labor. Y continúa diciendo, versículo 47, y alguien le dijo, «He aquí tu madre y tus hermanos están afuera deseando hablar contigo». Pero respondiendo él al que se lo decía, dijo, «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y extendió su mano hacia sus discípulos. En otros evangelios dice, extendió su mano hacia los que le rodeaban, que estaban escuchando su palabra, los que estaban en círculo alrededor de él. Extendió su mano a esas personas, discípulos que escuchaban y estaban deseosos, y dice, «He aquí mi madre y mis hermanos». Versículo 50, «Porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y mi hermana y mi madre». ¿Qué significa esto? Los lazos de la familia de la fe son más fuertes y son prioritarios a los lazos de la sangre. No puedes poner los lazos de la sangre como lo prioritario porque entonces estás descuidando tu fidelidad al Señor y aquellos que Dios ha puesto a tu lado que aman al Señor también. No estoy diciendo que renuncies de tu familia, pero que habrá momentos en tu vida en que tu fidelidad deberá ser manifestada. Si ser fiel al Señor, identificar quiénes son tus principales familiares, o querrás ser fiel a tu familia y negar la fidelidad al Señor y a tus hermanos. ¿Por qué Jesús dice esto, que estos son mis hermanos y mi madre? Porque había un contraste entre la intención de su madre y sus hermanos y lo que la multitud allí, los discípulos, estaban escuchando. Ahora, estos versículos que hemos leído, incluso lo que en Mateo capítulo 10, versículo 34 hemos leído de porque no he venido a traer paz, sino espada, porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Esto es una cita del Antiguo Testamento. Acompáñame a Miqueas, que es la primera vez que aparece este pasaje. ¿Y por qué Jesús trae aquí este pasaje? Porque precisamente una señal de corrupción por el pecado en una sociedad y en una familia y en el corazón del hombre
es que el incrédulo actúe en oposición contra el creyente. Y por eso Jesús toma este pasaje. He venido a traer discusión, a poner al hombre contra su padre. Mira Miqueas, capítulo 7, versículo 1. Ay de mí porque soy como los recogedores de fruto de verano, como los rebuscadores en la vendimia. No hay racimo de uvas que comer, ni higo temprano que tanto deseo. Ha desaparecido el bondadoso de la tierra, y no hay ningún recto entre los hombres. Todos acechan para derramar sangre, unos a otros se echan la red. Para el mal, las dos manos son diestras. El príncipe pide y también el juez una recompensa. El grande habla de lo que desea su alma y juntos lo traman. El mejor de ellos es como un zarzal y el más recto como un seto de espinos. El día que pongas tus centinelas, tu castigo llegará. Entonces será su confusión. No os fiéis del vecino, ni confiéis en el amigo. De la que reposa en tu seno, guarda tus labios. Esa guarda tus labios es guarda tu secreto, tu confianza. Versículo 6, porque el hijo trata con desdén al padre, y la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra. El enemigo de los hombres son los de su propia casa. ¿Por qué utiliza Jesús este pasaje para hablar de las consecuencias que traerá en la vida de un creyente ser salvado y su propia casa estará contra el creyente? Porque está en un contexto, como acabamos de leer, de un nivel de corrupción por el pecado de una familia, de un corazón, de una sociedad que es intolerante al Evangelio, intolerante al creyente, que no lo tolera y está en contra. Y se unen para ir en contra del creyente. Pero observa, versículo 7. Pero yo pondré mis ojos en el Señor. Esperaré en el Dios de mi salvación. Mi Dios me oirá. No te alegres de mí, enemiga mía. Aunque caiga, me levantaré. Aunque more en tiniebla, el Señor es mi luz. Y esto nos lleva al segundo recordatorio. Para glorificar a Dios debes recordar quién es Dios. Para glorificar a Dios frente a la incredulidad, recuerda cómo es Dios. ¿Quién es Dios? Ante la situación en la que los enemigos son los de tu propia casa, tu respuesta debe ser poner tus ojos en el Señor. Poner tus ojos en el Señor. Esperaré en el Dios de mi salvación. Mi Dios me oirá. ¿Qué debemos recordar de Dios? Cuando hay familiares y hay seres queridos que están en la incredulidad, eso nos hace sufrir, pero queremos glorificar a Dios. En primer lugar, recuerda que Dios es bueno. Recuerda que Dios es bueno. Dios es bueno, bondadoso, y lo ha mostrado también con los inconversos. Dios ha mantenido, como dice Hechos 14:17, ha mantenido el testimonio de su bondad, sosteniendo a todos los hombres, permitiendo que todos los hombres, creyentes y no creyentes, puedan continuar viviendo. Si Dios te ha dado un nuevo día y tus seres queridos continúan viviendo, recuerda que esto es porque Dios es bueno. Señor, gloria te doy porque tú eres bueno. Aún eres bueno cuando las cosas que suceden a mi alrededor no se conforman con lo que a mí me gustaría. Dios es bueno, aunque mis seres queridos se mantengan en incredulidad. Eso no me debe llevar a confundir que Dios tenga malas intenciones, porque recuerda que Dios es bueno aún con sus hijos y con los no creyentes. Pero recuerda que Dios es bueno a la manera en que Dios define la bondad, no como tú crees que es bueno. En Marcos capítulo 10, versículo 18, alguien se acercó a Jesús, Marcos capítulo 10, versículo 18, y se acerca un joven a Jesús. Dice el versículo 17, cuando salía para seguir su camino, vino uno corriendo
y arrodillándose delante de él, de Cristo, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Te ha llamado alguna vez la atención la respuesta de Jesús? Porque antes de decirle qué haré para heredar la vida eterna, Jesús le responde a lo primero que este joven le ha dicho. Versículo 18. Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Esto no puede llevarte a la conclusión de que Jesús no diga que Él es Dios, o que este hombre esté equivocado por decirle que Él es bueno. Lo que Jesús está confrontando a este hombre es su concepto de bondad. Le está diciendo: tú estás llamando a cualquiera un maestro bueno. Y sin duda sabemos que el único maestro bueno es Jesús. Pero Jesús está confrontando con su idea de bondad. Y ahora eso le va a llevar a presentarle el Evangelio. Y le va a decir: todo has hecho muy bien. Ahora todo lo que tienes, véndelo y dalo a los pobres y sígueme. Y él encontró ahí el punto en el que se demostró que no era un verdadero creyente. Él, el joven, pensó que ya había hecho todo. ¿Qué más hago? Y esperaba que le dijera: ya está todo hecho. Pero estaba equivocado este joven con el concepto de bondad. Él creía que él también era bueno y muchos maestros son buenos. Y hermano, tú y yo no debemos valorar a Dios como bueno según los valores del mundo y de tu idea. ¿Cuántos hay buenos? Uno. ¿Y quién es? Dios. Pero si Dios es bueno, ¿por qué mis seres queridos continúan en incredulidad? Y eso en ocasiones ha llevado a personas a dudar de la bondad de Dios. Recuerda que Dios es bueno. Recuerda lo segundo, que Dios es compasivo. Que porque no hayas salvado a tus seres queridos es porque sea un Dios cruel, falto de compasión. Dios es bueno y compasivo por naturaleza. Puedes verlo en Joel, capítulo 2, versículo 13. O sea, Joel Amós. En Joel, capítulo 2, versículo 13. En el versículo 13 habla de la compasión, pero leamos desde el 12. Aún ahora, declara el Señor, volved a mí de todo corazón. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Lo que está diciendo es mostrar un arrepentimiento genuino, no externo, sino de un corazón. Joel 2, versículo 13. Volved ahora al Señor vuestro Dios. ¿Por qué? Ante esta invitación, ¿por qué debemos volvernos al Señor? Respuesta: porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia, y se arrepiente de infligir el mal. Y escucha, Dios no se arrepiente como el hombre se arrepiente. Dios se arrepiente de infligir el mal a aquel que viene a Él arrepentido. Cuando un pecador viene arrepentido delante de Dios, con su corazón rasgado, Dios no le va a dar el mal que merece. Dios va a cambiar su actitud y Él es compasivo y clemente. Es lento para la ira, no es impulsivo para la ira. No va a traer una ira y después se arrepiente de la ira. No. Él es abundante en misericordia y Él traerá el mal en su justo tiempo. Ahora aquí la pregunta es: si Dios es compasivo y clemente, ¿por qué Dios no ha salvado todavía a mis seres queridos? Bueno, recuerda que no es porque Dios haya dejado de ser compasivo, ni porque Dios sea rápido en aplicar su ira y sea corto en misericordia, sino precisamente, recuerda lo que dice el versículo 13, míralo de nuevo: rasgad vuestro corazón y vuestros vestidos, volved ahora al Señor vuestro Dios. Y todavía hay esperanza, tus seres queridos están ahí, todavía hay esperanza para llevarle este mensaje a tus seres queridos. Vuélvete a Dios porque Él es compasivo y clemente. Y no rechaza a nadie que venga por medio de Cristo arrepentido de sus pecados. Apunta también Nehemías capítulo 9, versículos 17 al 19. Allí el pueblo, dirigido por los sacerdotes, están cantando al Señor
Y esto sucede después de la profecía de Joel. Israel alaba a Dios por su compasión y porque Dios es fiel a sus promesas, a pesar de la dureza del corazón de Israel. Y un pecador no acude a Cristo para ser salvado, no porque Dios no tenga compasión de él. Debes recordar esto. Un pecador no acude a Cristo no porque Dios no tenga compasión de él, sino porque, como veremos más adelante, no quiere venir a Cristo por motivos propios, por responsabilidad propia. Dios es bueno, Dios es compasión, Dios es sabio, recuérdalo. Dios es sabio. Dios no sabe menos que tú. Dios no necesita ser enseñado de cómo hacer las cosas. Dios conoce de manera implacable, incomparable. Su sabiduría es sin igual. Salmo 147, versículo 5. Dios es adorado en este salmo. En Salmo 147, versículo 5. Grande es nuestro Señor y muy poderoso. Su entendimiento es infinito. Su sabiduría es infinita. Dios es más sabio que tú. Hasta tal punto que en ocasiones, por causa de nuestra incredulidad, nosotros podemos tener algún reproche delante de Dios. Recuerda lo que Romanos capítulo 9. Al Dios mostrar su sabiduría inalcanzable salvando a unos y no salvando a otros, y cuando alguien tiene un pero ahí, Dios le dice, Romanos capítulo 9, versículo 19, me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste su voluntad? Esa pregunta está haciendo a Dios responsable de la incredulidad. Esa pregunta alguien la está haciendo a Dios responsable de la incredulidad de los que no creen. Porque dice, ¿quién resiste su voluntad? Y la respuesta es esto, versículo 20, al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? ¿Y qué es si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, escucha esto, versículo 22, ¿y qué es si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Lo hizo para dar a conocer la riqueza de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Entender que Dios es soberano, y esta es la cuarta atributo que te traigo delante de ti para que recuerdes. Recuerda que Dios es soberano. Ante la soberanía de Dios, cualquiera de nosotros pondríamos en duda que sea justo que Dios salve a unos y a otros no. Y aquí Pablo, movido por el Espíritu Santo, nos expone a la necedad de esta pregunta, de este pensamiento. ¿Quién eres tú para decirle al alfarero cómo debe hacerte y cómo debe hacer la obra de salvación? Y observa, Dios no es el alfarero que hace vasos de perdición, no. Aquí Dios no hace vasos de perdición. Escucha lo que dice de nuevo. Versículo 21. ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro hacer de la misma masa? Escucha esto. La misma masa. Y esto es donde todos los seres humanos estamos. En la misma masa. La masa de que todos, si somos hechos un vaso, entonces de esa masa salen vasos de destrucción. Somos vasos de destrucción que Dios nos ha hecho, pero no es Dios el responsable de nuestra destrucción, para uso ordinario. Es decir, somos nosotros los que nos hemos hecho ese tipo de masa. Todos los seres humanos formamos parte de la misma masa, y de la misma masa Dios ha hecho vasos de misericordia. Y Dios está dispuesto a demostrar su ira sobre los vasos de destrucción. Pero Dios no es el que ha hecho que los vasos de destrucción merezcan la destrucción, porque Dios los hizo así. Dios no escoge a personas para la destrucción. Las personas se escogieron a sí mismos
Nos escogimos a nosotros mismos en el pecado de Adán. Y observa lo que dice ahí, versículo 22. ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción? Esos vasos de ira preparados para destrucción son los vasos de ira que vienen de la misma masa. No una masa neutra, una masa preparada para destrucción. ¿Y qué si Dios, teniendo derecho a demostrar su ira sobre eso, ha mostrado paciencia y sacando de esa misma masa ha sacado algunos y los ha hecho vasos de misericordia? ¿Quién somos nosotros para poner en duda la soberanía de Dios y a quién debe salvar y a quién no? Recuerda Isaías 55:9. Una cosa son tus caminos, otra cosa son los caminos de Dios. Y Dios dice en Isaías 55:9 que mis caminos no son vuestros caminos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Y cuánto de diferente hay? Pues igual de lejos están los cielos de la tierra. Así están mis caminos separados de vuestros caminos. Debes recordar la gracia de Dios. Debes recordar la gracia de Dios y así podrás glorificar a Dios frente a la incredulidad. ¿Por qué Dios te salvó a ti, hermano? ¿Qué hiciste tú diferente a lo que tus familiares incrédulos no están haciendo? ¿Eras tú mejor que ellos? ¿Somos mejores que ellos ahora? Ni mucho menos. Así que si yo no tenía derecho a ser salvado, ¿cómo voy a reclamar derecho por mi familia para que sean salvados? Por mis seres queridos para que sean salvados. Y hay mucho más que podríamos decir de todo esto. Pero es por gracia que hemos sido salvados y es por gracia que nuestros seres queridos serán salvados. Recuerda la tercera cosa que debes saber para glorificar a Dios. Recuerda cómo es el hombre. Hemos dicho primero, recuerda la advertencia de Cristo. Segundo, hemos dicho, recuerda cómo es Dios. Ahora debes recordar cómo es el hombre. Y en primer lugar, el hombre es culpable y responsable de su perdición. Es el hombre el culpable de su perdición, el responsable de su perdición. La paga del pecado, dice Romanos 6:23, es la muerte. Así que la muerte y la separación de Dios es la paga del pecado de cada uno de nosotros. En segundo lugar, recuerda que el hombre es enemigo de Dios. Si tus seres queridos no creen, es porque ellos son enemigos de Dios. No aman a Dios, son amigos del mundo. Como dice Santiago 4:4, el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Y el que es enemigo de Dios no ama la luz, sino que odia la luz, como dice Juan capítulo 3. Y recuerda, la tercera cosa de cómo es el hombre. El hombre es culpable de su pecado, no tú ni Dios es culpable de su pecado. El hombre es enemigo de Dios. Así que el hombre no quiere venir a Dios. Y recuerda, el hombre necesita vida espiritual para que pueda venir. No necesita un lavado de cara. No necesita que esté de acuerdo contigo. Necesita ser regenerado. Así que no te confundas, no vas a glorificar a Dios bajando el estándar, bajando la necesidad de tus seres queridos. Tus seres queridos no necesitan ser amigables al Evangelio. Tus seres queridos necesitan vida espiritual, igual que todos hemos necesitado de eso. Mira, nadie que esté en el infierno estará allí por culpa de otra persona. Nadie estará en el infierno por culpa de otra persona. El hombre es responsable de su perdición y nadie absolutamente estará en el infierno por culpa de sus padres, su cuñado, su mujer, su marido. Así que glorificas a Dios cuando reconoces esto. A pesar de que es un ser querido, si va al infierno, va por su propia responsabilidad. Y es el lugar que le corresponde. Si no eres capaz de reconocer esto, entonces no eres capaz de reconocer de qué te ha salvado Dios y cómo te ha salvado Dios. Porque allí merecía yo también estar. Y yo he sido salvado por la gracia, por Cristo. Ahora, nadie estará en el cielo gracias a otra persona. ¿Sabes eso?
Nadie estará en el cielo gracias a ti. Lo que esto significa es que a la luz de la Escritura, de lo que hemos visto, el pecador es responsable de su perdición, pero tú no eres responsable de su salvación. Esto no te lleva a decir entonces no le predico, sino lo que te lleva es a descansar en la obra soberana de Dios para salvar, en lugar de creerte tú el responsable de convencerle. Y esto glorifica a Dios, dejando y reconociendo que sea Dios quien obre. Por último, recuerda esto. Recuerda la responsabilidad del creyente. Recuerda tu responsabilidad como creyente. Y tiene que ver con lo que acabamos de decir. Tu responsabilidad no es convencer, es proclamar a Cristo. Tu responsabilidad no es que ellos sean convencidos de pecado. Tu responsabilidad es exponerles al Evangelio, a cada persona que te rodea y en especial a tus seres queridos. Tú no eres eficaz en la salvación de los demás. El Evangelio es eficaz para salvar a los que Dios quiere salvar. Pero deja de cargar con la responsabilidad que no te corresponde. Tú no puedes convencer a nadie para que crea y se arrepienta de sus pecados y crea en Cristo. Tú eres responsable de proclamar a Cristo, pero no está la eficacia en ti. La eficacia está en la palabra de Dios sobre aquellos que Dios ha escogido. Recuerda cómo apunta solamente esta cita, Lucas 16, 27, 31. Lucas 16, 27, 31. No hace falta que vaya, pero recuerda que es una parábola que Jesús está ahí enseñando y dice, cuando uno está ya en el infierno y dice, manda que mi familia pueda creer. ¿Y qué le dice Abraham? A los profetas tienen. Si no le creyeron a ellos, tampoco creerán si alguien se levanta de los muertos y les habla. ¿Qué significa esto? La palabra de Dios es lo que tiene poder. No digamos, es que yo hablo la palabra de Dios y no trae resultado. No tienes que cambiar nada. Persevera. Habla el Evangelio, proclama a Cristo, llama al pecador que se arrepienta, confróntale con su pecado, confróntale con las consecuencias de su pecado. Pero descansa en que solo Dios puede obrar para salvación. Ahora sí, debes vivir una vida piadosa. Debes vivir una vida piadosa. Porque de eso no va a depender la salvación de nadie, pero sí puede traer blasfemia contra el Evangelio. Si tu vida no se corresponde con lo que tú dices, entonces los de tu familia tomarán eso para atacar al Evangelio. No va a hacer más eficaz tu vida, pero va a mostrar la gloria del Evangelio en una vida transformada. Por eso, Primera de Pedro capítulo 3, tanto para la mujer creyente como para el marido creyente, en un contexto en el que su cónyuge no es creyente, la enseñanza es que se mantenga en una vida piadosa. Primera de Pedro capítulo 3, versículos 1 y 2. Si una mujer es creyente, debe mostrar una vida piadosa a su marido que no es fiel a la palabra, es decir, sea creyente pero no es fiel, o a su marido que no es creyente, que es inconverso. Y puede ser que Dios, por medio del Evangelio y el testimonio, lo salve. Y lo mismo sucede con el marido, Primera de Pedro 3, 7. Así que confronta el Evangelio, persevera orando por los que no han creído. Mira, si todavía esas personas por las que sientes tristeza de que no han creído, ¿todavía están vivos? Todavía hay una oportunidad. ¿Todavía están vivos? Todavía debes orar por ellos y llevarles el Evangelio. Es que lo he hecho muchas veces. Debes perseverar en la oración y en la proclamación del Evangelio. Y debes esperar en la gracia de Dios. Hebreos 4, 7 al 11. Todavía hay oportunidad cuando se dice hoy es el día de salvación. Y Hebreos 4, 7 está exponiendo a la expectativa de decir, oye, ¿y si mañana no es? Hoy es el día, mañana a lo mejor no es, porque ya está muerto tu familiar o tu persona querida, o tú estás muerto. No sabemos a quién Dios va a salvar, así que debemos aprovechar cada momento.
Debemos glorificar a Dios en medio de la incredulidad. Así que recuerda la advertencia de Cristo. Recuerda cómo es Dios, bueno, compasivo, sabio, soberano, misericordioso, lleno de gracia. Recuerda que el hombre es el único responsable de su perdición y que lo que necesita es vida espiritual. Pero recuerda tu responsabilidad, debes proclamar a Cristo. Debes descansar en la eficacia de la salvación, que es lo que Dios aplicará, pero debes vivir una vida piadosa. Debes seguir orando por ellos, debes seguir confrontando su pecado. Así el Señor será glorificado, a pesar también de que será glorificado por medio de la incredulidad. Vamos a orar. Señor, gracias por tu salvación, gracias por habernos salvado. Gracias porque en ti estamos, Señor, seguros, no porque nosotros tengamos algo mejor que otros. Gracias porque por tu misericordia, por tu compasión, por tu gracia, Cristo nos ha salvado y Él asegura nuestra salvación. Ayúdanos a glorificarte cuando vemos que hay seres queridos que no han creído todavía. Y Señor, queremos confiar en tus atributos. Queremos reconocer tu perfección, tu plan perfecto, tu amor, tu soberanía. Queremos recordar, Señor, que nosotros éramos iguales, estábamos muertos espiritualmente. Debemos verlos así a nuestros seres queridos, necesitados de vida espiritual. Y Señor, trae en nosotros un temor, una pasión por predicar tu evangelio. Somos llamados a proclamar a Cristo, a llevar una vida piadosa, a confrontar el pecado de los que nos rodean y a descansar en que tú, en tu soberanía, si quieres salvarlo, lo salvarás por medio de la predicación de Cristo. Y a día de hoy, continúa, Señor, tu misericordia estando abierta, estando la invitación presente. Así que, Señor, ayúdanos a llevar el Evangelio, a glorificarte en medio de la incredulidad, aun cuando esta incredulidad proviene de nuestros seres queridos. Señor, que oremos unos por otros. Oremos por los hermanos que tienen hijos, que tienen esposos, esposas incrédulos, que tienen familiares. Señor, oremos unos por otros, para que tú nos des palabras de salvación al hablar con ellos, para que tú salves a los que tú has tenido, Señor, a los que tú has tenido misericordia de ellos, y que tú nos des un amor por tu gloria antes que por la gloria de nuestra familia, nuestros allegados, nuestros amigos. A ti sea la gloria en el nombre de Cristo. Amén.